Sheila Clark se despertó con el tintineo de los platos en la cocina. Finas rayas de luz matutina brillaban a través de las persianas, dibujando líneas doradas en la habitación. Se dio la vuelta y estiró la mano. La cama de al lado estaba vacía y fría. Larry se había levantado antes que ella. El día de su cumpleaños, 31 años. Un número que no evocaba ninguna emoción en particular, solo otra marca en el calendario de la vida. Sheila miró el despertador, 7:30 de la mañana. Extrañamente, Larry ya estaba despierto. Normalmente dormía hasta mediodía los sábados, sobre todo después de las noches de los viernes con sus colegas del taller mecánico. Se levantó lentamente de la cama, se puso una bata hecha jirones y salió del dormitorio. En su pequeña casa de las afueras de Lakeview reinaba el silencio matinal y el olor a... ¿café? Sheila se quedó helada en el umbral de la cocina cuando vio a su marido agitando las sartenes. «¡Feliz cumpleaños!», dijo Larry sin volverse. Sus anchos hombros parecían tensos bajo la camiseta blanca. «Gracias», dijo ella en voz baja, tomando asiento en la pequeña mesa de la cocina. «Hoy llegas pronto. Hay mucho que hacer antes de la fiesta». Se volvió por fin, con un plato de huevos revueltos en la mano. Charlotte llamó. Dijo que vendría temprano para ayudar con la decoración. Sheila asintió, aceptando el plato. Larry no la miró a los ojos, y eso era mala señal. Conocía a su marido desde hacía 7 años, 5 de los cuales habían estado casados, y podía adivinar su estado de ánimo sin falta. ¿Había pasado algo?, preguntó con cautela, observando cómo se servía el café. Larry se quedó helado, agarrando la taza con más fuerza. «Tu padre me ha confirmado que viene». Las palabras flotaron en el aire como una nube de tormenta. Kenneth Lombard, el padre que la había apartado de su vida tras la muerte de su madre 10 años atrás. El padre que se había sentado con cara de piedra en la última fila de su boda y se había marchado inmediatamente después de la ceremonia. El padre cuyas infrecuentes llamadas telefónicas en vacaciones no duraban más de 1 minuto. «Lo sé», contestó Sheila en voz baja, picoteando sus huevos revueltos con el tenedor. «Le invité hace una semana. Y no me lo dijiste». Larry dejó la taza bruscamente sobre la mesa, derramando parte del café sobre el mantel. «Pensé que te alegraría», empezó a decir Larry, pero se detuvo al ver cómo se le crispaba un músculo de la mejilla. «¿Contento?», sonrió con amargura. «Tu padre me odia, siempre me ha odiado, ni siquiera me habla. Es mi cumpleaños, Larry, es mi padre, no importa cuál sea nuestra relación». Larry apretó las mandíbulas, pero no replicó. Sheila sintió que la ansiedad crecía en su interior. Sus arrebatos de ira eran más frecuentes cada año que pasaba. La leve irritabilidad se había convertido en una correa corta que se tensaba al menor incumplimiento de sus expectativas. «Espero que esto no estropee la velada», añadió en voz baja, tratando de aligerar el ambiente. «Claro que no», respondió él, pero había acero en su voz. «Es tu día, será como tú quieras que sea». El resto de la mañana transcurrió en un tenso silencio. Sheila limpió la casa y Larry se marchó a por víveres y la tarta de cumpleaños que había encargado en la única pastelería decente de Lakeview. La pequeña ciudad no ofrecía mucha variedad, pero Laura's Bakery era famosa por sus postres. Charlotte llegó a mediodía, brillante, ruidosa y llena de energía como siempre. Su mejor amiga desde la universidad irrumpió en la casa con el brazo lleno de globos de colores y bolsas llenas de adornos. «¡Feliz cumpleaños, cariño!», exclamó, envolviendo a Sheila en sus brazos. «31 años no es ninguna edad. Estás guapísima». Sheila sonrió, sintiéndose un poco mejor por primera vez en todo el día. Charlotte siempre le resultaba un soplo de aire fresco. «Gracias por venir a ayudar. Alguien tiene que convertir tu lúgubre casa en un cuento de hadas festivo». Charlotte miró a su alrededor. «¿Dónde está tu marido?».
Fue a por la tarta y la compra. Charlotte miró a su amiga con atención. ¿Te pasa algo? Tienes esa expresión en la cara. Sheila suspiró. Era imposible ocultarle nada a Charlotte. Hoy viene papá. A Larry no le hace mucha gracia. Oh, Charlotte frunció el ceño. El mismísimo Kenneth Lombard. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? En Navidad. Pasó 15 minutos, me dio un regalo y se fue. Y tú sigues intentando... Es mi padre, me interrumpió Sheila. La única familia que me queda. Charlotte negó con la cabeza, pero no discutió. Empezó a sacar guirnaldas y banderines de las bolsas. Vamos a crear una auténtica fiesta para ti, dijo con una sonrisa. Si Kenneth ha decidido honrarnos con su presencia, que vea que su hija está bien. A las 5 de la tarde, la casa estaba transformada. Las guirnaldas brillaban con luz cálida, los globos se balanceaban desde el techo, la mesa estaba puesta con manteles festivos y entremeses. Larry, que había vuelto con la tarta, se había pasado la mayor parte del tiempo en el garaje jugueteando con el coche, pero cuando llegaron los invitados, se cambió de ropa y salió sonriendo tenso. Los colegas de Sheila en la clínica, Lorraine y Keith y su esposa, fueron los primeros en llegar, seguidos de algunos vecinos. Liam, el hermano de Larry, llegó solo, sin su próxima novia, lo que sorprendió un poco a Sheila. Los hermanos intercambiaron tensos apretones de manos. «¿Qué pasa, hermanito?», preguntó Liam, tratando de aligerar el ambiente. «Ningún cambio», respondió Larry secamente. «¿Un trago?». Sheila observó su tensa conversación desde un segundo plano. Los hermanos habían estado muy unidos en el pasado, pero en los últimos años se había producido una ruptura invisible entre ellos, cuya causa nunca pudo comprender. A las 6:30 sonó el timbre. Sheila sintió que el corazón se le subía a la garganta. Sabía quién era. Kenneth Lombard estaba en el umbral de la puerta, alto y recto como debe ser un ex militar. Llevaba el pelo canoso corto y la cara bien afeitada. En sus manos había una cajita envuelta en papel azul. «Hola, papá», dijo Sheila en voz baja, sintiendo que se le secaba la boca. «Feliz cumpleaños», le tendió torpemente el regalo. Tienes buen aspecto». Sheila aceptó la caja, luchando contra las ganas de abrazarlo. Sabía que a él no le gustaba. «Gracias por venir. Pasa». Kenneth asintió y entró en la casa. Su mirada encontró inmediatamente a Larry, de pie contra la pared del fondo, con un vaso de whisky. Fue como si una descarga eléctrica corriera entre los hombres. Larry asintió levemente, pero Kenneth ni siquiera le devolvió el gesto. La fiesta continuó, pero el ambiente se volvió aún más tenso. Kenneth era reservado y contestaba a las preguntas de sus invitados con respuestas de una sola palabra. Sheila se dio cuenta de que Larry dependía cada vez más de la botella de whisky, lo que la puso aún más nerviosa. «Quizás sea la hora de la tarta», sugirió Charlotte, dándose cuenta de su ansiedad. Sheila asintió agradecida. Charlotte siempre sabía cuándo intervenir. Larry fue a la cocina y volvió con la tarta, una maravilla de chocolate de 3 pisos con 31 velas. Los invitados empezaron a cantar el «Cumpleaños feliz», y Sheila sintió que se le enrojecían las mejillas de tanta atención. Intentó no mirar a su padre, que estaba sentado en un rincón de la sala con expresión impenetrable. Cuando se apagaron las últimas notas, Sheila tomó aire para soplar las velas. «Espera», dijo de pronto Larry con voz extraña. «Quiero hacer un brindis». Todas las miradas se volvieron hacia él. Sheila se dio cuenta de que tenía la cara sonrojada y los ojos le brillaban con un fulgor malsano. «Demasiado whisky». «Por mi mujer», empezó él levantando el vaso. «La más hermosa, la más amable, la más obediente del mundo». Un murmullo incómodo recorrió la habitación. Sheila sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. «Larry», dijo en voz baja, pero él continuó como si no la hubiera oído. «¿Sabes?
A veces me pregunto por qué soy tan afortunado. ¿Me merezco una mujer así? Sonrió. Y entonces te miro y me doy cuenta de que sí, porque soy el único que te aguanta. La habitación se quedó en silencio. Sheila tenía miedo de levantar la vista, sintiendo los ojos de todos sobre ella. Creo que ya has tenido bastante, dijo en voz baja, acercándose al vaso de Larry. Larry apartó la mano bruscamente. No me digas lo que tengo que hacer, no en mi casa. Su voz se apagó en un grito. Sheila retrocedió, y en ese momento notó que Kenneth se levantaba de su asiento. Creo que deberíamos irnos, dijo Lorraine torpemente cogiendo a su marido del brazo. No, no, nadie se va. Intentó sonreír Larry, pero le salió espeluznante. Es un día festivo, el cumpleaños de mi querida esposa. Se volvió hacia Sheila, y ella vio en sus ojos algo oscuro que siempre la había asustado hasta la médula. Sopla las velas, querida. Pide un deseo. Sheila se inclinó sobre la tarta, sintiendo que le temblaban las manos. No tuvo tiempo de tomar aire cuando Larry la agarró de repente por el pelo y tiró de ella hacia atrás. Te he dicho, siseó en su oído, que no me digas lo que tengo que hacer. Y entonces su mano se levantó y la abofeteó en la cara, brevemente, con fuerza. Sheila chilló y se echó hacia atrás en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Nadie se movió. Todos se quedaron inmóviles como en un cuadro congelado. Solo Kenneth se acercó lentamente a la mesa, cogió la tarta y se la tiró a Larry. Tus vacaciones son un error. Tú también, dijo con voz fría y metálica. Larry se quedó helado, con trozos de crema de chocolate goteándole de la cara. Miró a su suegro con una expresión de sorpresa que fue rápidamente sustituida por furia. ¿Quién eres tú para...? No deberías haberlo hecho, lo interrumpió Kenneth, dando un paso adelante. No deberías haberlo hecho, porque sé quién eres en realidad, Larry Clark. O debería llamarte Larry Miller. A Larry se le fue el color de la cara. Se quedó mirando a Kenneth con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. No sé a qué te refieres, murmuró, pero su voz temblorosa lo delató. Oh, creo que lo entiendes perfectamente. Kenneth dio otro paso hacia él. 17 de febrero de 2014. Base de Pine Ridge. Soldado Miller. Larry se puso aún más pálido, si es que eso era posible. Sus ojos se desviaron hacia la puerta, como si buscara una vía de escape. No sé a qué se refiere, dijo con voz ronca, arrinconándose contra la pared. Sheila observaba la escena sin darse cuenta. Creyó estar en un sueño surrealista. Su padre y su marido, congelados en un enfrentamiento que, obviamente, tenía raíces más profundas de lo que ella hubiera podido imaginar. «¿Larry?», gritó insegura. Él no respondió. Siguió mirando a Kenneth con la expresión de un animal cazado. «¿Qué está pasando?», preguntó, cambiando la mirada de uno a otro. «Pregúntale a tu marido», dijo Kenneth, sin apartar los ojos de Larry. «Pregúntale por qué me tiene tanto miedo. Pregúntale qué pasó en Pine Ridge». De repente, Larry se precipitó hacia la salida, empujando a los invitados. Liam intentó detener a su hermano, pero éste lo empujó con una fuerza inesperada y salió corriendo de la casa, dando un portazo. Sheila permaneció sentada, rodeada de invitados que la miraban con una mezcla de lástima y confusión. Kenneth se acercó a ella y le puso la mano en el hombro por primera vez en años. «Lo siento», dijo en voz baja. «Debería habértelo dicho antes». Sheila estaba sentada en el borde de la cama, mirando una fotografía en un marco de madera. Una niña con coletas sonreía, acurrucada entre sus padres. El padre, aún sin canas en el pelo, con uniforme militar, puso la mano en el hombro de su mujer. Lorraine Lombard miraba a la cámara con sus claros ojos azules, los mismos que Sheila había heredado. «Éramos felices», pensó, pasando el dedo por el rostro de su madre, antes de la enfermedad.
antes de que el cáncer destruyera su familia tan inexorablemente como había destruido el cuerpo de Lorraine. La mañana siguiente a la desastrosa fiesta de cumpleaños estaba vacía y tranquila. Larry no había vuelto a casa. Charlotte había pasado la noche con ella, pero tenía que irse a trabajar por la mañana. Sheila estaba sola ahora, sola con los recuerdos que afloraban tras los acontecimientos de ayer. Se recordaba a sí misma cuando tenía 12 años, sentada en el pasillo del hospital mientras su padre hablaba con los médicos. En aquel momento, aún no había comprendido lo que estaba ocurriendo. Las palabras metástasis y G no significaban nada para la niña. Solo sabía que mamá estaba muy enferma y que ya no sonreía. Aquella noche Kenneth volvió a casa convertido en otra persona. Era como si algo en él se hubiera roto para siempre. Entró en silencio en su despacho y se encerró en sí mismo durante horas. Cuando salió, olía a whisky y tenía los ojos enrojecidos. «Papá, ¿qué le pasa a mamá?», preguntó ella corriendo hacia él. Él miró a su hija como si no la reconociera de inmediato. «Mamá nos va a dejar pronto, Sheila, y no volverá». Así es como se enteró de la muerte. Corto, seco, sin complicaciones, al estilo Kenneth Lombard. En ese momento se abrió entre ellos la primera grieta que acabaría convirtiéndose en un abismo. Sheila recordaba el funeral de Lorraine en fragmentos: el cielo gris, la ropa negra, el rostro blanco de su padre, y el silencio ensordecedor de su casa en los días siguientes. Kenneth se sumergió en su trabajo, a veces ausentándose durante días. Cuando regresaba, no hablaba, solo preguntaba por sus lecciones. Era como si temiera que cualquier otra conversación pudiera traer a colación a Lorraine. Y entonces la tía Marta, hermana de su madre, llegó a la casa y se hizo cargo de su sobrina. Era amable pero severa, y ni siquiera ella pudo derretir el hielo que ataba el corazón de Kenneth. «Dale tiempo», le dijo a Sheila. «Tu padre quería mucho a mamá. Debía aprender a vivir sin ella». Pero con el paso del tiempo, Kenneth nunca aprendió. O no quiso hacerlo. Simplemente estaba ahí, como un fantasma que a veces tomaba forma corpórea para firmar el diario escolar o dar dinero para ropa nueva. Sheila creció sola, buscando una aprobación que nunca recibió. En el colegio era callada, diligente, discreta. Era amiga de otras chicas igual de calladas, hasta que en 10º conoció a Charlotte King, brillante, bulliciosa y tan segura de sí misma que Sheila se sentía como un ratón gris a su lado. Por alguna razón, Charlotte la había elegido como amiga. «Eres auténtica», le dijo entonces. «No hay falsedad en ti». Y esta amistad se convirtió en el salvavidas de Sheila en un mar de soledad. Después del instituto, fueron juntos a la Facultad de Medicina de Lakeview, Sheila como enfermera, Charlotte como técnico de rayos X. Kenneth aceptó su elección sin entusiasmo, pero no se opuso. Para entonces, apenas había interferido en su vida. En su segundo año, Sheila conoció a Larry. Había venido a la universidad con su hermana, que estaba matriculada en el mismo curso. Alto, ancho de hombros, con una sonrisa desarmante, Larry se fijó en ella enseguida, y ella, poco acostumbrada a la atención masculina, se derritió ante sus primeros cumplidos. «Deberías ser modelo, no enfermera», le dijo cuando se conocieron, con esos ojos y esa sonrisa. Nadie le había dicho nunca esas palabras, y aunque Charlotte resopló, tachando sus palabras de insinuaciones cursis, a Sheila le sonaron a música. Su primera cita fue en un pequeño café a las afueras de Lakeview. Larry habló de sí mismo, de cómo había crecido en un barrio pobre con su madre y su hermano, de cómo había empezado a trabajar pronto para ayudar a mantener a su familia, de cómo soñaba con abrir su propio taller de coches. «¿Y tu padre?», preguntó Sheila. El rostro de Larry se ensombreció. «Se fue cuando yo tenía 10 años. Mamá dijo que había muerto en un accidente, pero más tarde me enteré de que había formado una nueva familia en otro estado.
Fue una historia que la conmovió profundamente. Ambos habían crecido sin una familia completa. Ambos sabían lo que era la soledad. La noche en que Larry la besó por primera vez, Sheila sintió que había encontrado su hogar. El romance se desarrolló rápidamente. 3 meses después, Larry le presentó a su madre, una mujer tranquila de ojos cansados y arrugas prematuras. Sheila Clark la recibió calurosamente, pero notó algo extraño en su mirada. ¿Ansiedad? ¿Arrepentimiento? No pudo precisarlo. La presentación de Larry a Kenneth, en cambio, había sido un desastre. El padre se había mostrado frío y oficioso, y apenas había mirado al novio de su hija. Después de la cena, que transcurrió en un tenso silencio, se llevó a Sheila aparte. «No es el adecuado para ti», dijo brevemente. «¿Cómo sabes a quién quiero?» Ella se resintió. «Ni siquiera has intentado conocerle. Puedo ver a través de gente como él». «¿A qué te refieres?» Pero Kenneth se limitó a negar con la cabeza y entró en su despacho. El muro que los separaba era cada vez más alto. Tal vez fuera por la resistencia de su padre, por lo que Sheila se encariñó aún más con Larry. En él veía todo lo que le faltaba en la vida: calor, atención, cariño. Cuando él le propuso matrimonio un año después, ella aceptó sin dudarlo. Kenneth se tomó la noticia de la boda con cara de piedra. «Aún no has terminado tus estudios», comentó. «Lo haré. A Larry le parece bien». «A Larry le parece bien», repitió con una entonación extraña. «¿Y si no me importa?» «Es mi elección, papá. Una elección de la que te arrepentirás». Aquel día fue la última conversación seria que tuvieron antes de la boda. Kenneth acudió a la ceremonia, pero se mantuvo al margen, no hizo ningún brindis y se marchó justo después de que se intercambiaran los votos. Sheila lloraba en el baño mientras Charlotte la consolaba. «Solo está preocupado por ti», le dijo su amiga. Todos los padres son así con sus hijas, pero Sheila sabía que era más que eso. Kenneth parecía saber algo de Larry que ella misma ignoraba. El primer año de matrimonio había sido feliz. Larry trabajaba en un taller de coches y Sheila estaba terminando la carrera. Alquilaron un pequeño piso en las afueras de Lakeview, ahorrando dinero en todo, pero eran felices. Al menos eso pensaba Sheila. El primer arrebato de ira de Larry se produjo cuando ella llegó tarde a clase. La estaba esperando con la cena que se había enfriado. Parecía poca cosa, pero Larry explotó. «Podrías haber llamado», gritó, tirando el plato al suelo. «He estado aquí sentado como un idiota». Sheila estaba tan sorprendida que no encontraba las palabras. Nunca antes le había levantado la voz. Al cabo de una hora, Larry se calmó, se disculpó e incluso lloró. «Tenía miedo de que te hubiera pasado algo», dijo abrazándola. «No sé qué me pasó». Ella le perdonó, por supuesto, e incluso se sintió culpable. Podría haberle llamado, pero poco a poco esos arrebatos fueron a más. Pequeñas cosas, una taza de té mal colocada, una cena retrasada, una conversación demasiado larga con Charlotte por teléfono, lo enfurecían desproporcionadamente. Y luego las invariables disculpas y promesas de no volver a hacerlo. Al final de su segundo año de matrimonio, Sheila había aprendido a caminar sobre hielo delgado, anticipando lo que provocaría la ira de su marido. Se había vuelto más callada, más cauta, había perdido una parte de sí misma. Charlotte notaba los cambios, pero Sheila siempre encontraba excusas. «Solo tiene problemas en el trabajo», decía. «Él no es así». Pero en el fondo, ella sabía que lo era. Y cada día veía más claro que había tomado la decisión equivocada, que su padre tenía razón. Un día, cuando Larry se fue a pescar con sus amigos, ella se armó de valor y fue a casa de su padre. Kenneth se sorprendió al verla en la puerta. «Tengo que hablarte de Larry», le dijo al entrar en el familiar salón. «¿Qué ha hecho?» La voz de su padre estaba tensa. Él, Sheila vaciló, se enfada mucho, por cosas sin importancia, a veces le tengo miedo.
Kenneth apretó tanto los puños que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Alguna vez te ha levantado la mano? No, respondió ella apresuradamente. No, eso no, solo grita, rompe cosas, y luego se disculpa. Kenneth miraba por la ventana con el perfil duro como la piedra tallada. Te lo advertí, dijo finalmente. Es peligroso, Sheila. ¿Por qué dices eso? Apenas lo conoces. Kenneth se volvió hacia ella. Lo conozco mejor de lo que crees. ¿Y eso qué significa? Pero volvió a no responder a la pregunta directa. Aléjate de él antes de que sea demasiado tarde. No es tan sencillo, papá. No es tan simple. Recoge tus cosas y vuelve a casa. ¿A casa? Sonrió con amargura. Esta casa dejó de ser mi hogar el día que murió mamá. Tú la convertiste en cripta. Kenneth se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. Hice lo que pude. No, papá. Hiciste todo lo que pudiste para olvidarnos. De ella y de mí. Te enterraste con ella. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero Sheila no intentó enjugarlas. Aquellas palabras llevaban años acumulándose en su interior. La perdí, dijo Kenneth en voz baja. No sabía cómo seguir adelante. ¿Y yo qué? Yo también perdí a mi madre, pero también perdí a mi padre. Estaban uno frente al otro. Dos personas solitarias, unidas por la sangre, pero separadas por un muro de incomprensión y dolor. Lo siento, dijo finalmente Kenneth. Fracasó. Era lo más parecido a una confesión que había oído nunca de su padre, pero ya era demasiado tarde. Sheila sacudió la cabeza y se dirigió a la puerta. Solo quería saber por qué estás tan en contra de Larry. ¿Qué sabes de él? Kenneth hizo una pausa, como si sopesara algo en su mente. Pregúntale por la base de Pine Ridge. ¿Qué? Pregúntale dónde sirvió y qué pasó en la base. Larry no estuvo en el ejército. Kenneth la miró con una expresión que provocó un escalofrío en Sheila. Entonces pregúntale por Larry Miller. Con esas palabras, cerró la puerta tras ella, dejándola totalmente desconcertada. De vuelta en casa, Sheila permaneció sentada en la cocina durante largo rato, reflexionando sobre las palabras de su padre. ¿La base de Pine Ridge? ¿Larry Miller? ¿Qué significaba todo aquello? Nunca había oído a su marido mencionar el ejército o el servicio militar. Le había dicho que había ido directamente a trabajar a un taller de reparación de automóviles después del instituto. Cuando Larry volvió de pescar, casi se atrevió a preguntarle. Pero él estaba de buen humor y le había traído un regalo, una cajita de madera que había comprado en la tienda de regalos. Y ella guardó silencio, temerosa de estropear aquel raro momento de armonía. Y entonces todo entró en una espiral: el trabajo, la vida, las tareas cotidianas. Sheila pasó a trabajar a jornada completa en la clínica. Larry consiguió un ascenso en el taller. Compraron una casita a plazos de 20 años, la misma en la que ella estaba sentada ahora, mirando una vieja fotografía. Larry seguía teniendo ataques de ira, pero ella había aprendido a vivir con ellos. A veces pensaba en las palabras de su padre, pero no tenía valor para interrogar a su marido. En el fondo, temía la respuesta. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. El nombre de Charlotte apareció en la pantalla. ¿Qué tal estás? La voz de su amiga sonaba preocupada. Estoy bien, respondió Sheila automáticamente. Larry no ha vuelto. Quizá sea lo mejor, después de lo que ha pasado. Charlotte, estoy pensando en lo que dijo papá, sobre la base de Pine Ridge y un tal Larry Miller. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Charlotte? Yo también he estado pensando en ello, respondió por fin mi amiga. Y he encontrado algo en Internet. A Sheila se le aceleró el corazón. ¿Qué era? Será mejor que te lo enseñe. Enseguida voy. Charlotte llegó 20 minutos después, con el portátil bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. No estoy segura de que esté conectado, dijo, dejando el portátil sobre la mesa de la cocina. Pero mira,
Abrió una página con una noticia de hace 6 años. Incidente en la base militar de Pine Ridge. Se retiran los cargos por falta de pruebas, decía el titular. Sheila empezó a leer, y con cada línea su corazón se hundía más y más. El artículo trataba de una serie de robos en una base militar en la que desaparecían objetos personales de oficiales y soldados. Cuando se reforzó la seguridad, los robos se convirtieron en asaltos violentos. Las sospechas recayeron sobre un grupo de reclutas, pero no se encontraron pruebas. El nombre del soldado Miller se barajó entre los sospechosos. ¿Crees que Larry? Sheila empezó a decir, pero no pudo terminar. No lo sé, respondió Charlotte con sinceridad. Pero tu padre sirvió en esta base como comandante. Lo he comprobado. Puede que conociera a Larry de allí. Pero, ¿por qué iba Larry a ocultar que había servido? ¿Y por qué iba a cambiarse el apellido? Charlotte se encogió de hombros. Quizá para empezar de cero. No quiero acusarlo sin pruebas, pero ayer, cuando tu padre mencionó esta base, Larry parecía asustado. Terminó Sheila por ella. Nunca lo había visto así. Recordó el rostro pálido de su marido, sus manos temblorosas, su mirada de pánico. Fuera lo que había ocurrido en aquella base, no era un recuerdo agradable. ¿Qué hago, Charlotte? Habla con tu padre. Sabe más de lo que dice. Sheila negó con la cabeza. Nunca ha sido sincero conmigo. Incluso ayer, cuando ocurrió todo esto, solo dijo que lo sentía, pero no me explicó nada. Entonces espera a Larry. Exige una explicación. ¿Y si no vuelve? Lo hará, dijo Charlotte con confianza. ¿A dónde iría? Esta es su casa, sus cosas, y dudo que te abandone tan fácilmente. Había una amarga verdad en sus palabras. Sheila había pensado en marcharse muchas veces durante sus años de matrimonio, pero siempre se había detenido, temiendo la reacción de su marido. Larry tenía un carácter posesivo. Le decía «mi mujer», como si fuera un objeto de valor. «Le tengo miedo», admitió Sheila en voz baja. «Sobre todo después de lo de anoche». «Puedes quedarte conmigo», sugirió Charlotte. «El tiempo que haga falta. Y si viene a por ti, tengo vecinos que llamarán a la policía al primer ruido». Sheila apretó la mano de su amiga con gratitud. Charlotte siempre había estado a su lado en los momentos de necesidad, pero ahora sentía que tenía que arreglársela sola. «Llamaré a mi padre», decidió. «Me debe la verdad, sobre sí mismo, sobre Larry, sobre todo». Cuando Charlotte se marchó, Sheila se quedó al teléfono largo rato, dudando si marcar el número de su padre o no. ¿Y si volvía a guardar silencio? ¿Y si la mandaba a resolver sus problemas sola, como había hecho durante toda su vida adulta? Finalmente, pulsó el botón de llamada. Los pitidos se sucedieron y estaba lista para escuchar el buzón de voz cuando Kenneth contestó. «¿Sheila?» Su voz sonaba cautelosa. «¿Te encuentras bien? Necesito hablar contigo. Sobre lo de anoche, sobre Larry». Larga pausa. «De acuerdo, pero no por teléfono. Voy a estar allí». «¿Cuándo?» «Dentro de 1 hora». Sheila colgó, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. En toda su vida adulta, su padre nunca se había ofrecido a venir a verla. Si algo podía sacarlo de su habitual distanciamiento, debía ser algo serio. Subió a cambiarse. Al pasar por el dormitorio, vio que el cajón de la cómoda estaba abierto. Era evidente que Larry había hecho la maleta con prisas. La mayoría de sus camisas habían desaparecido, al igual que sus vaqueros favoritos. En el suelo, junto a la cama, había una camiseta arrugada, la misma que se había dejado ayer, así que había vuelto mientras ella no estaba en casa. Había hecho las maletas y se había vuelto a marchar. ¿A dónde? ¿A casa de su madre? ¿A casa de un amigo? ¿O había otra mujer de la que no sabía nada? Sheila se sentó en la cama, sintiéndose extrañamente vacía. En 7 años de noviazgo y 5 de matrimonio, nunca había llegado a conocer realmente al hombre con el que compartía la cama. Creía conocer su historia, la infancia pobre,
el abandono de su padre, los primeros años de la edad adulta. Pero, ¿y si todo era mentira? El timbre sonó exactamente 1 hora después. Kenneth Lombard estaba en el umbral con cara de piedra, pero en sus ojos Sheila vio algo nuevo. ¿Preocupación? ¿Arrepentimiento? «Pasa», dijo ella, haciéndose a un lado. Kenneth entró en el salón, mirando a su alrededor en busca de señales de la fiesta de anoche, que nadie había limpiado. Servilletas arrugadas, vasos sin terminar, regalos sobre la mesa. «¿Larry no ha vuelto?», preguntó, sentándose en su silla. «No desde hace tiempo, cuando yo no estaba en casa». Recogió algunas cosas. Kenneth asintió, como si eso confirmara sus pensamientos. «Es hora de que hablemos», dijo, «sobre muchas cosas». Sheila se sentó frente a su padre, aferrando una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. El salón, que el día anterior había estado lleno de invitados y del ruido de la fiesta, ahora parecía anormalmente silencioso. Solo el tic-tac del viejo reloj rompía el silencio que flotaba entre ellos. Kenneth parecía cansado. Las arrugas de su rostro eran más marcadas, las canas de su pelo más visibles. Se sentó erguido, militar, pero había una ansiedad en sus ojos que nunca antes había mostrado. «Debería habértelo contado todo enseguida», dijo al fin, «cuando lo conociste, pero esperaba estar equivocada, que fuera solo una coincidencia». «¿De qué estás hablando?», preguntó Sheila en voz baja. «¿Quién es Larry Miller?». Kenneth respiró hondo. «Su marido. Larry Miller es el verdadero nombre de tu marido». Sheila sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Pero, ¿por qué se cambió el apellido?». «Para empezar de nuevo», contestó Kenneth. «Después de lo que pasó en Pine Ridge». Guardó silencio un momento, como si estuviera ordenando sus ideas, y luego comenzó una historia que heló la sangre en las venas de Sheila. En 2014, Kenneth estaba al mando de Pine Ridge, una base militar en Montana. Una base pequeña, aislada de las ciudades, con un núcleo de 300 hombres. El soldado Lawrence Miller había llegado allí en enero, joven, ambicioso, en buena forma física, pero con problemas de disciplina. «Me fijé en él enseguida», dijo Kenneth. «Sabía cómo hacer que la gente se sintiera a gusto, sobre todo los superiores. Siempre se ofrecía voluntario, era eficiente. Pero en su expediente personal había un historial de conflictos con otros soldados. En febrero empezaron los robos en la base, al principio pequeños, efectos personales, dinero de sus bolsillos. Luego desaparecieron la medalla de un oficial y el costoso reloj de otro. La investigación no fue concluyente, pero las sospechas recayeron sobre un grupo de reclutas, entre ellos Miller. «Reforzamos la seguridad, instalamos cámaras en algunas de las habitaciones», continuó Kenneth. «Pero no sirvió de nada. Al contrario, el robo se convirtió en saqueo. 3 soldados fueron golpeados en la oscuridad. Uno de ellos identificó al asaltante como Miller, pero más tarde se retractó». Sheila escuchaba, con los ojos muy abiertos. ¿Larry el ladrón? ¿Un ladrón? No tenía sentido. El 17 de febrero todo cambió. La voz de Kenneth se volvió más tranquila. «El oficial de guardia irrumpió en mi despacho. Hubo una pelea en uno de los barracones. 2 soldados resultaron gravemente heridos. Cuando llegué, los médicos ya estaban trabajando allí. El teniente Shaw yacía inconsciente con una conmoción cerebral, y el soldado Parker sangraba por una herida de arma blanca». Sheila se tapó la boca con la mano. Seguridad detuvo a Miller cerca de la escena. Había sangre en su ropa, pero negó estar implicado. Dijo que intentaba ayudar a las víctimas, así que se ensució. Kenneth se quedó en silencio, mirando por encima del hombro de Sheila. «¿Qué pasó después?», preguntó en voz baja. «El caso pasó a manos de la policía militar. Iniciaron una investigación. Parker estaba grave, pero cuando pudo hablar,
se negó a declarar contra Miller. Afirmó que nunca vio a su atacante. Luego, 3 días después, agregó que Miller sí intentó ayudarlo. ¿Y fue liberado? No de inmediato. Teníamos pruebas circunstanciales, pero sin el testimonio de la víctima, el caso se vino abajo. Miller era sospechoso, pero no pudieron mantenerlo en custodia. ¿Qué hay del cuchillo? ¿Había huellas en él? Nunca encontraron el cuchillo. Kenneth frunció el ceño. Existía la teoría de que se había deshecho de él antes de que lo detuvieran, pero no podían demostrar nada. Sheila sacudió la cabeza, tratando de dar sentido a lo que había oído. La imagen que estaba pintando su padre no encajaba con el Larry que ella conocía, o creía conocerlo. ¿Quizá era realmente inocente?, sugirió. Eso creía, al principio. Kenneth se levantó y se dirigió a la ventana. Pero una semana después de que el caso se cerrara por falta de pruebas, Parker vino a verme. Estaba asustado, le temblaban las manos. Dijo que Miller lo había amenazado, que si no retiraba los cargos, el próximo apuñalamiento sería fatal. Por Dios, hablé con Shaw, la misma historia. Miller los intimidó a ambos. Tenían miedo de testificar. Sheila se levantó, sintiendo que le temblaban las piernas de la emoción. ¿Qué has hecho? Intenté reabrir el caso, contestó Kenneth. Pero ya era demasiado tarde. Miller ya había recibido la baja deshonrosa del ejército, supuestamente por el estrés que le causaron las falsas acusaciones. El Consejo de Guerra se negó a reabrir el caso sin nuevas pruebas sustanciales. ¿Y se había marchado sin más? Sheila no podía creer lo que estaba oyendo. No exactamente. Kenneth se apartó de la ventana y miró a su hija. Un mes después de que lo despidieran, aparecieron unas fotos en mi despacho. Yo con una mujer que no era tu madre. Sheila se quedó mirando a su padre. Pensó que había oído mal. ¿Qué? Tuve una breve aventura, mientras tu madre vivía. Kenneth habló en voz baja pero con firmeza. Estaba en el hospital después de su segunda ronda de quimioterapia. Sentí que la perdía. Estaba débil, Sheila. Débil y asustado. Eso no es excusa, lo sé. Sheila se hundió de nuevo en el sofá, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. Su padre, un dechado de honor y lealtad, ¿estaba engañando a su esposa moribunda? No tenía sentido. Tú engañaste a tu madre cuando se estaba muriendo. Fue una vez. El mayor error de mi vida. La voz de Kenneth temblaba. Tu madre nunca se enteró, pero no podía perdonármelo, sobre todo después de que muriera. Sheila miró a su padre, viéndolo bajo una nueva luz. El hombre al que había considerado frío y distante durante toda su vida había resultado ser capaz de una debilidad, de un error humano. Y ese pensamiento, de un modo extraño, los unió más. ¿Qué tiene esto que ver con Larry?, preguntó ella volviendo al tema principal. Él envió las fotos, con una nota. ¿Qué pensaría tu difunta esposa? ¿O su hija? Era chantaje, Sheila. Miller me estaba chantajeando. Sheila sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Qué quería? Dinero. Al principio. Una pequeña cantidad una vez al mes. Yo pagaba. No por miedo a mi reputación, sino por miedo a que te enteraras. No quería que me despreciaras más. Ay, papá. Pensé que acabaría pronto, que conseguiría suficiente dinero y desaparecería. Pero después de 6 meses, le perdí la pista. Dejó de aceptar dinero, no contestaba al teléfono. Y entonces... Kenneth miró a su hija con dolor en los ojos. Entonces lo trajiste a nuestra casa. Larry Clark. Al principio no lo reconocí. Se había dejado barba, había cambiado de peinado. Pero cuando habló, era una voz que reconocería en cualquier parte. Sheila sintió un escalofrío en la espalda. Todo encajaba. La extraña reacción de su padre al conocer a Larry, su rotundo rechazo a su relación, sus advertencias. ¿Se reunía conmigo para llegar a ti?
Las palabras se atascaron en la garganta. No lo sé, respondió Kenneth con sinceridad. Eso es lo que pensé al principio, pero luego, quizá fue un accidente. Estabais en la misma ciudad, podríais haberos encontrado en cualquier sitio, pero cuando se dio cuenta de quién eras, se aprovechó de eso. Traté de advertirte, pero no me escuchaste, y entonces vino a verme la semana antes de tu boda. Sheila se puso tensa. ¿Qué te dijo? Que era el destino, que se había enamorado de ti antes de saber que eras mi hija, y que estaba dispuesto a olvidar el pasado si yo te daba un generoso regalo de bodas y... Lo preveía en mi testamento. Sheila se cubrió la cara con las manos. Todos estos años había vivido con un hombre que la había utilizado, que se había casado con ella por dinero. La idea le produjo náuseas en la garganta. Dije que no, continuó Kenneth. Dije que si no te dejaba, contaría la verdad, sobre la base, sobre el chantaje. Pero él se rió. Dijo que nunca me creerías, que me has estado culpando de todos tus problemas durante mucho tiempo, y que si intentaba interferir, te convencería de que intentaba destruir tu felicidad por egoísmo. ¿Y te echaste atrás? La voz de Sheila temblaba de rabia y resentimiento. No. Contraté a un investigador privado para que reuniera pruebas contra él, pero Miller cubrió bien sus huellas. Oficialmente, nunca se presentaron cargos contra él. Incluso se archivó el caso de robo y agresión en la base. Pero podrías habérmelo dicho. ¿Qué habrías hecho, Sheila? Kenneth la miró con tristeza. Le querías, confiabas en él, y prácticamente me odiabas. ¿A quién habrías elegido? Sheila no contestó. Sabía que su padre tenía razón. Por aquel entonces, locamente enamorada y resentida con el mundo, nunca habría creído sus palabras. Esperaba que hubiera cambiado de verdad, que te quisiera de verdad. Seguí tu vida desde lo más lejos que pude. Durante los primeros años, todo parecía normal. ¿Y después? Empecé a ver señales. Te volviste más callado, más retraído. Veías a tus amigos con menos frecuencia. Siempre mirabas la hora cuando te llamaba, como si temieras que te pillaran hablando conmigo. Sheila se estremeció. No se había dado cuenta de que su padre había notado el cambio. Intenté hablar contigo varias veces, pero tú siempre le defendías. Y yo no sabía cómo atravesar tus defensas. Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj. Sheila intentó digerir lo que había oído. Su marido es un chantajista y posiblemente un criminal. Su padre era un hombre que había cometido un error que nunca se había perdonado, y ella es un peón en el juego de otro. ¿Cuánto tiempo ibas a guardar silencio?, preguntó finalmente. No lo sé. Kenneth suspiró. Estaba esperando el momento en que estuvieras preparada para oír la verdad, cuando empezaras a cuestionarla, pero ayer, cuando te golpeó, simplemente no pude soportarlo. Sheila asintió. De pronto recordó la cara de su padre en aquel momento, retorcida por una furia que nunca antes había visto. No va a volver, dijo. Cogió sus cosas y desapareció. Lo hará. La voz de Kenneth estaba firmemente segura. Ha puesto demasiado empeño en este matrimonio como para darse por vencido. ¿Crees que aún espera conseguir el dinero? Dinero y poder sobre ti, sobre los dos. Sheila se recostó en el sofá, desolada. ¿Qué iba a hacer ahora? Kenneth se levantó y se paseó por la habitación con pasos pesados. Buscaré un abogado, el mejor que pueda. Pediremos el divorcio a tu nombre. Cambiaremos las cerraduras de la casa. Si es necesario, te ayudaré a mudarte a otra ciudad. ¿Crees que es peligroso? Sheila miró a su padre con cara de susto. No lo sé, pero no quiero correr riesgos. Ya hemos hecho la vista gorda durante demasiado tiempo. Lo hemos hecho, pensó Sheila. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía esa palabra de su padre? Necesito pensar, se dijo. Todo esto es demasiado. Kenneth asintió. Parecía como si se le hubiera caído una montaña de los hombros. Estaré a tu lado, dijo.
Decidas lo que decidas, no volveré a defraudarte. En ese momento oyeron el ruido de un coche que se acercaba. Kenneth se puso inmediatamente tenso y se acercó a la ventanilla. ¿Es él?, preguntó Sheila, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Sí, se volvió Kenneth hacia ella. ¿Estás preparada para hablar con él? Sheila se levantó, cuadrando los hombros. El miedo seguía presente en su corazón, pero ahora se mezclaba con la ira y determinación. Preparada. Kenneth asintió brevemente y se dirigió hacia la puerta, pero Sheila lo detuvo. No, lo haré yo misma. Este es mi marido, mi hogar y mi vida. Se dirigió a la puerta principal justo cuando la llave giraba en la cerradura. La puerta se abrió y Larry apareció en el umbral. Había cambiado en 24 horas. La barba incipiente de su cara era más espesa. Las sombras bajo sus ojos persistían. Cuando vio a Sheila, intentó sonreír, pero era una sonrisa torcida. «Hola», dijo en voz baja. «He vuelto. Ya veo». Sheila cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Y por qué?». Larry cruzó el umbral y su mirada se posó en Kenneth, de pie al fondo de la sala. El rostro de Larry cambió al instante, adoptando una expresión recelosa. «¿Qué hace él aquí?». «Mi padre ha venido a visitarme, después de que mi marido levantara la mano contra mí y huyera». Larry arrugó la nariz. «Yo no huí. Necesitaba aire, tiempo para pensar». Intentó coger la mano de Sheila, pero ella se apartó. «Mira, sé que metí la pata. Estaba borracho, no quería...». «¿Cómo se encuentra, soldado Miller?», preguntó de repente Kenneth, dando un paso adelante. Larry se quedó paralizado, con los ojos desviados entre Sheila y Kenneth. «No sé a qué se refiere». «Se lo he contado todo», continuó Kenneth con calma. «Lo de la base, lo del chantaje, lo de tus planes para la herencia». Larry se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «Está mintiendo», dijo, volviéndose hacia Sheila. «Tu padre nunca aprobó nuestro matrimonio. Intenta ponerte en mi contra». «¿En serio?». Sheila enarcó una ceja. «Entonces explícame por qué nunca me dijiste que estuviste en el ejército, que estuviste en Pine Ridge bajo el mando de mi padre». «No, no importaba», murmuró Larry. «Fue un breve período de servicio y lo dejé por decisión propia». «¿Después de casi matar a un hombre?». Larry se puso aún más pálido. «Yo no, fue en defensa propia. Me atacaron. Me estaba defendiendo». «Claro que sí», intervino Kenneth. «Y por eso me chantajeaste con las fotos, para defender tu honor». Larry entrecerró los ojos. «No es usted un santo, coronel. No le corresponde a usted juzgarme». Se volvió hacia Sheila. «Pregúntale qué hacía mientras tu madre se moría de cáncer. ¿Con quién pasaba las noches?». «Ya lo sé», respondió Sheila en voz baja. «Me habló de su error y de tu chantaje». Larry parecía abatido. Miró a su mujer con incredulidad. «¿Y tú le crees? Después de todo lo que ha hecho, después de todos estos años de indiferencia». «Creo en los hechos». Sheila se enderezó. «Me mentiste desde el principio. Me utilizaste para llegar a mi padre. Te casaste conmigo por dinero». «No». Larry dio un paso hacia ella. «No por dinero. Yo te quería. Todavía te quiero». «¿Ah, sí?». Sheila sonrió amargamente. «Extraño amor, con gritos, amenazas y golpes». «Fue una vez». «Me disculpé». Larry empezó a levantar la voz. «¿Qué quieres que te diga? ¿Que soy imperfecto? ¿Que tengo problemas para controlar la ira?». «Sí, los tienes, pero estoy trabajando en ello». «¿Y qué hay de mentir?». Sheila no se echaría atrás. «¿Qué hay de toda esa historia que me contaste sobre tu pasado? Sobre tu padre abandonándote a ti, a tu madre y a tu hermano. Eso también es mentira». Larry dudó, y esa fue la mejor respuesta. «No todo era mentira», dijo finalmente. «Mi padre se fue, pero no cuando yo dije, y empecé a trabajar pronto. Pero no en un taller de reparación de coches», añadió Kenneth en voz baja, «sino en una base militar». Larry lo miró con odio. «Lo has estropeado todo», siseó.
todo lo que he construido durante años. Lo has destruido todo, replicó Kenneth con calma. Cuando le pusiste una mano encima a mi hija. ¿A mi hija? Larry rió amargamente. A la que prácticamente abandonaste tras la muerte de tu mujer, de la que solo te acordabas en vacaciones. Papá cometió errores, dijo Sheila. Tú también, pero al menos ahora es sincero conmigo. Larry la miró con una expresión de incredulidad que poco a poco se fue transformando en enfado. ¿Le perdonas? Después de todo lo que te ha hecho. ¿Y estás dispuesta a echarme de tu vida por un error? No se trata de perdonar, sacudió Sheila la cabeza. Se trata de la verdad. Me mentiste desde el principio. Construimos un matrimonio a base de mentiras, y no puedo seguir haciéndolo. La cara de Larry cambió de repente. La máscara de ira había desaparecido y volvía a ser el hombre encantador que ella había amado una vez. Sheila, escúchame, dijo en voz baja, sincera. He cometido errores, muchos errores, pero todo cambió cuando te conocí. Te he amado de verdad. Nuestro matrimonio no es una mentira, es lo único real en mi vida. Sheila lo miró fijamente, sintiendo que su corazón se agitaba. Qué fácil sería creerle, aceptar sus disculpas, volver a la vida a la que estaba acostumbrada. Una vida en la que andaba de puntillas en torno a su estado de ánimo, en la que cada palabra descuidada podía provocar una tormenta. No, dijo con firmeza. No puedo más. El rostro de Larry volvió a cambiar, volviéndose duro y desagradable. Te arrepentirás, siseó. ¿Crees que se preocupará por ti? Volverá a dejarte en cuanto consiga lo que quiere. Sal de mi casa, dijo Sheila con calma. Coge tus cosas y vete. ¿Tu casa? Larry se rió. Esta casa se compró con mi dinero. He estado pagando el préstamo todo este tiempo. Los dos lo hicimos. Y te devolveré tu parte hasta el último céntimo. Sheila se hizo a un lado, señalando la puerta. Ahora vete. Larry se puso en pie, apretando y aflojando los puños. Su mirada oscilaba entre Sheila y Kenneth. Esto no ha terminado, dijo al fin. Recordarás lo que he dicho. Parece una amenaza, dijo Kenneth, dando un paso adelante. Larry le dirigió una mirada desdeñosa. No se preocupe, coronel, no voy a ensuciarme las manos, pero los dos lo lamentaréis, sobre todo tú, Sheila, cuando vuelva a abandonarte y yo no acuda en tu ayuda. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió, dando un sonoro portazo. Sheila y Kenneth escucharon en silencio el sonido de sus pasos, luego el rugido del motor y el chirrido de los neumáticos al arrancar el coche. ¿Te encuentras bien?, preguntó Kenneth acercándose a su hija. Sheila asintió lentamente. Una extraña sensación la invadió, una mezcla de alivio, miedo y una fuerza nueva y desconocida. Creo que sí, respondió en voz baja. A tiempo. Kenneth le puso la mano en el hombro con torpeza, un gesto que antes había sido habitual entre ellos, pero que los años de distanciamiento habían dejado casi olvidado. Fuiste valiente, más fuerte de lo que yo he sido nunca. Sheila miró a su padre, un hombre que durante años había ocultado su dolor tras una máscara de frialdad. Un hombre que había cometido un error y había vivido con sus consecuencias toda su vida. Un hombre que por fin había encontrado la fuerza para decir la verdad. Los dos éramos fuertes, dijo, solo que de formas distintas. Kenneth asintió, y en sus ojos Sheila vio algo que no había visto en años: calidez, preocupación, incluso lágrimas. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Sheila respiró hondo y miró la puerta cerrada, tras la cual había desaparecido el hombre que había sido el centro de su vida durante los últimos 7 años. Ahora empezamos de nuevo, dijo, los dos. Los 3 días siguientes a la marcha de Larry transcurrieron en un extraño aturdimiento. Sheila no trabajó en la clínica por motivos familiares.
pasó la mayor parte del tiempo en casa, reordenando las cosas mecánicamente, estudiando fotografías, intentando comprender cómo había podido estar tan ciega todos estos años. Charlotte llegaba todas las noches, traía comida y se quedaba hasta tarde, sin atreverse a dejar sola a su amiga. Kenneth llamaba 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Esta nueva preocupación por su parte seguía sorprendiendo a Sheila, pero se lo agradecía. Al cuarto día sonó el timbre. Sheila se estremeció. No esperaba a nadie. Se acercó cautelosamente a la puerta y miró por la mirilla. En el umbral estaba Liam, el hermano de Larry, a quien había visto en su fiesta de cumpleaños. ¿Liam? Sheila abrió la puerta sin quitar la cadena. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar, respondió él, mirando a su alrededor con nerviosismo. Sobre Larry. ¿Puedo pasar? Sheila dudó. ¿Hasta qué punto podía confiar en el hermano de Larry? Pero algo en su postura tensa, en la mirada preocupada de sus ojos, la hizo quitar la cadena. Vamos, entra. Liam entró rápidamente en la casa. Se parecía a su hermano. El mismo pelo rubio, la misma curva en los hombros, pero sus rasgos eran más suaves y había ansiedad en sus ojos, no la seguridad en sí mismo de Larry. Larry ha desaparecido, dijo sin preámbulos. Hace 3 días. No contesta al teléfono, no aparece por el trabajo. Pensé que estaría aquí. No, sacudió Sheila con la cabeza. Cogió sus cosas y se fue. Después, vaciló. Después de que te pegara, terminó Liam. Yo lo vi. Todos lo vieron. Sheila bajó los ojos. La vergüenza y la humillación de aquel momento todavía ardían en su interior. Él volvió en sí, dijo. Hace 3 días. Hablamos y volvió a marcharse. No sé dónde está ahora. Liam entró en el salón y se dejó caer pesadamente en el sofá. Temo que haya hecho algo irreparable. Irreparable. Sheila se puso tensa. ¿A qué te refieres? Liam se pasó la mano por la cara y Sheila se dio cuenta de que parecía agotado, como si no hubiera dormido en días. Larry no es quien dice ser, comenzó. Lo que dijo tu padre en la fiesta de cumpleaños sobre Pine Ridge y Larry Miller es cierto. Lo sé, replicó Sheila en voz baja sentándose frente a él. Mi padre me lo contó todo. No todo, Liam sacudió la cabeza. No puede saberlo todo. Sheila lo miró detenidamente. ¿Lo sabe usted? Soy su hermano, la única persona de la que no ha podido esconderse por completo. Liam sonrió amargamente. Aunque créeme, lo ha intentado. Sheila esperó en silencio a que continuara. Liam entrelazó los dedos nerviosamente, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Después del ejército, Larry desapareció durante 6 meses. Se cambió el nombre y se mudó a otro estado. Nuestra madre se volvió loca de preocupación. Le busqué todo lo que pude, pero no dejó rastro. Y entonces apareció en Lakeview, con un nuevo nombre, una nueva historia de vida. Dijo que quería un nuevo comienzo. ¿Por qué Lakeview? Sheila preguntó. ¿Por qué esta ciudad? Por tu padre, respondió Liam con sencillez. Larry descubrió que el coronel Lombard vivía aquí, que tenía una hija estudiante de medicina. Sheila sintió un escalofrío. Entonces, ¿nuestro encuentro no fue una coincidencia? No. Liam miró al suelo. Te buscó, te encontró a propósito. Fue un plan de venganza. ¿Venganza? Sheila frunció el ceño. ¿De qué? Tu padre era el único que no creía que era inocente en la base, quien intentó reabrir el caso contra él. Larry. Larry no perdona eso. Sheila se recostó en su silla, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Todos estos años, cada momento de su relación, cada beso, cada declaración de amor, todo era mentira, parte de un plan de venganza. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó ella cuando pudo controlar la voz. Porque tengo miedo de que no pare. Liam la miró preocupado. Cuando Larry se obsesiona con la venganza, llega hasta el final.
Y ahora que lo has rechazado, ahora que su plan se está desmoronando, no terminó la frase, pero Sheila comprendió. ¿Crees que podría hacerme daño? No solo a ti, a tu padre, a cualquiera que se interponga en su camino. Sheila sintió que el miedo la abrumaba. Tengo que llamar a mi padre, advertirle. Cogió el teléfono, pero Liam la detuvo. Espera, hay algo más que debes saber. Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Es una copia del informe policial, del pueblo donde crecimos. Lo encontré cuando empecé a indagar en el pasado de Larry. Sheila desdobló la hoja y empezó a leer. El informe estaba fechado 15 años antes. Hablaba de un adolescente sospechoso de una serie de incendios provocados en casas vacías. El nombre del adolescente no se dio a conocer porque tenía 16 años en el momento de los incidentes. ¿Era Larry?, preguntó Sheila en voz baja. Liam asintió. Siempre había sido diferente, desde que era un niño, cruel con los animales, propenso a mentir. Mamá trató de conseguirle ayuda, pero no teníamos dinero para un buen consejero, y entonces empezaron los ataques incendiarios. La policía sospechó de él, pero no pudieron encontrar ninguna prueba. ¿Por qué no has dicho nada en todo este tiempo? La voz de Sheila era de reproche. Sabías que vivía con un hombre capaz de... Esperaba que hubiera cambiado, la interrumpió Liam. Que amarte le había convertido en un hombre mejor. Y al principio lo parecía. Estaba feliz, tranquilo, por primera vez en años. ¿Y después? Entonces me di cuenta de los signos, sus arrebatos de ira, la forma en que hablaba de ti, posesivo, la forma en que controlaba cada uno de tus movimientos. Traté de hablar con él, pero lo ignoró. El teléfono de Sheila sonó, interrumpiendo la conversación. El nombre de su padre apareció en la pantalla. «Es papá», dijo ella, contestando a la llamada. «¿Papá? ¿Pasa algo?» «Sheila». La voz de Kenneth sonaba tensa. «¿Estás en casa? ¿Estás sola?» «No. Liam está conmigo, el hermano de Larry. Ha venido a avisar...» «Cierra las puertas», la interrumpió Kenneth. «No salgas de casa. Voy de camino a tu casa». «¿Qué está pasando?» «Larry estuvo en mi casa. Hace una hora. Me amenazó». Kenneth vaciló. «Quédate en casa, ¿vale? Y guárdate a Liam para ti. Estaré allí en 20 minutos». La llamada se cortó. Sheila colgó el teléfono lentamente, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Sheila colgó el teléfono lentamente, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Preguntó Liam, notando su rostro pálido. Larry estaba en casa de su padre, lo amenazó. Ella se puso de pie. «Papá viene hacia aquí». Le dijo que cerrara las puertas y no saliera. Liam se levantó inmediatamente y se dirigió a la puerta principal, comprobando la cerradura. «Deberíamos comprobar también las ventanas», dijo. «Larry sabe forzar cerraduras. Es otra cosa que aprendió de niño». Sheila lo siguió, cerrando las ventanas y corriendo las cortinas. El miedo que sentía era nuevo, no el miedo habitual a los arrebatos de ira de su marido, sino un miedo frío y racional a un hombre capaz de una auténtica maldad. «Tengo que llamar a Charlotte», dijo sacando el teléfono, «para avisarla a ella también». Pero nada más marcar el número, recibió otra llamada, esta vez de Charlotte. «¿Charlotte?» Estaba a punto de... «Sheila», la voz de su amiga sonaba preocupada. «Larry está aquí, en mi casa». Sheila se quedó helada. «¿Qué? ¿Por qué?» «Vino a buscarte. Pensó que podrías estar en mi casa. Él... No es el mismo, Sheila. Le dije que no te vi, pero no me cree. Está merodeando por la casa, mirando por las ventanas». «Llama a la policía», dijo Sheila con firmeza. «Llama a la policía», dijo Sheila con firmeza. «Ya lo he hecho», dijo Charlotte. «Pero han dicho que el coche patrulla no llegará hasta dentro de media hora. Hay una especie de accidente en la carretera principal y todo el mundo está ocupado». «Enciérrate en el cuarto de baño», aconsejó Liam, que había escuchado la conversación. «No abras hasta que llegue la policía». «¿Quién es?».
preguntó Charlotte con recelo. Es Liam, el hermano de Larry. Está de nuestro lado. Sheila se volvió hacia él. Tenemos que hacer algo. Temo por Charlotte. Liam asintió. Iré a verla. Intentaré mantener a Larry callado hasta que llegue la policía. Pero si es peligroso... Puedo manejarlo, dijo Liam con firmeza. Es mi hermano. Me hará caso. Kenneth se detuvo frente a la casa. Sheila corrió hacia la puerta. Papá, Charlotte tiene problemas. Larry está en su casa. Kenneth se puso moreno. ¿La policía? Están de camino, pero se han retrasado. Liam condujo hasta allí. Kenneth asintió y se volvió resueltamente hacia el coche. Vámonos. Yo te llevo. Cuando llegaron a casa de Charlotte, la puerta principal estaba abierta. Se oían gritos procedentes del interior de la casa. Kenneth sacó una pistola de la guantera. De servicio, del ejército, explicó. Espera aquí. No, sacudió Sheila con la cabeza. Charlotte es mi amiga. Se acercaron a la casa con cautela. Dentro, Liam estaba sujetando a Larry, que agitaba un cuchillo. Charlotte yacía inconsciente en un rincón de la habitación. «Soldado Miller», sonó la voz de mando de Kenneth. «Baje el arma». «Ah, el coronel está aquí». Larry soltó una carcajada extraña, antinatural. «Viene a rescatar a su hija y a su compañera. Es un poco tarde para hazañas paternales». «Esto no acabará bien para ti, Miller», dijo Kenneth con calma. «La policía está en camino». «¿Atrapados?» Larry volvió a reír. «No, coronel. Usted es el que está atrapado. Te he visto arruinar tu vida y la de tu hija. ¿Cómo la apartaste hasta que corrió a mis brazos?» «Larry». Sheila dio un paso adelante. «Baja el cuchillo. Por favor». Larry se volvió hacia ella, con el rostro contorsionado en una extraña sonrisa. «Sheila, por fin. Te he estado buscando». «Lo sé», dio otro paso. «¿Por qué todo esto, Larry? ¿Por qué amenazar a mis seres queridos?» «¿A tus seres queridos?», sonrió. «Este hombre», señaló a Kenneth, «te abandonó tras la muerte de tu madre. Y señaló a Charlotte con la cabeza, siempre ha intentado ponerte en mi contra. Ellos no te quieren, Sheila, no como yo». «No es amor, Larry», dijo en voz baja. «Lo que estás haciendo no es amor, es obsesión, control». «No lo es. Te quiero más que a nada en el mundo. He hecho todo por ti. Cambié mi vida, me convertí en una persona diferente». «Me mentiste desde el principio». Sheila dio otro paso adelante. «Me utilizaste para llegar a mi padre. Eso no es amor». Aprovechando que Larry se había distraído de la conversación, Liam se lanzó hacia adelante y le quitó el cuchillo de la mano. Larry se volvió hacia su hermano con un gruñido, pero Kenneth ya estaba a su lado, apuntándole al pecho con la pistola. «No te muevas», le ordenó. Larry se quedó inmóvil, respirando con dificultad. Sus ojos miraron a Kenneth, Sheila y Liam. «Todos estáis contra mí», siseó. «Siempre lo habéis estado. Incluso tú, hermano». «He intentado ayudarte, Larry», replicó Liam en voz baja. «Toda mi vida. Pero no me dejasteis». En ese momento, las sirenas de los coches de policía sonaron fuera. Larry se sacudió como si estuviera a punto de huir, pero Kenneth lo tenía en el punto de mira. «Se acabó, Miller», dijo. «Esta vez no escaparás». Larry se hundió lentamente en el suelo, con los hombros caídos. «Te arrepentirás, Sheila», dijo en voz baja. «Cuando vuelva a dejarte, cuando te quedes sola, yo nunca te dejaría». «Ya no estoy sola», replicó Sheila con firmeza. «Tengo un padre, tengo a Charlotte, tengo la vida que intentaste arrebatarme». Los agentes de policía irrumpieron en la habitación con las armas preparadas. Kenneth bajó lentamente el arma y les mostró su identificación. «Coronel Kenneth Lombard, servicio militar retirado. Este hombre amenazó a mi hija y a su amiga. La mujer necesita atención médica». Mientras la policía esposaba a Larry y llamaba a una ambulancia para Charlotte, Sheila se acercó a su padre. «Gracias»,
dijo en voz baja. «Has venido cuando se te necesitaba». Kenneth le puso la mano torpemente en el hombro, un gesto que antaño había sido habitual entre ellos, pero que los años de distanciamiento habían dejado casi olvidado. «Siempre vendré cuando se me necesite», dijo. «Te lo prometo». Sheila miró cómo sacaban a su marido esposado de la casa, el hombre al que una vez había amado, el hombre al que nunca había conocido. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. «Va a ir a juicio», contestó Kenneth. «Por agresión, por amenazas, quizá por delitos contra la base si encontramos pruebas. ¿Y a nosotros?», miró a su hija. «Nos espera un largo camino de recuperación, juntos, si nos dejas». Sheila asintió, sintiendo que la tensión empezaba a abandonarla por primera vez en días. «Te lo permitiré», dijo en voz baja. «Necesito tu apoyo». «Y lo tendrás», dijo Kenneth con firmeza. «Siempre». Los médicos sacaron a Charlotte en camilla. Estaba inconsciente, pero el médico le aseguró que su vida no corría peligro. «Voy con ella», dijo Sheila. «Quiero estar allí cuando despierte». Kenneth asintió. «Te llevaré al hospital y me quedaré contigo el tiempo que haga falta». Cuando salían de la casa, Liam se les acercó. «Lo siento», le dijo a Sheila. «Debería haberte dicho antes la verdad sobre él». «Estabas intentando proteger a tu hermano», respondió ella. «Lo comprendo, pero hoy has elegido el lado correcto». Liam asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Espero que reciba ayuda. Ayuda de verdad. La ha necesitado durante años». «Quizá la reciba ahora», dijo Kenneth. «El tribunal puede ordenar una evaluación psiquiátrica». Sheila vio alejarse la ambulancia con Charlotte mientras el coche de policía con Larry desaparecía al doblar la esquina. La carga de miedo y duda que había arrastrado durante años empezó a retroceder. El camino hacia la curación era largo, pero hoy había dado el primer paso. «Vamos», le dijo a su padre. «Nos están esperando». Sheila estaba de pie frente al espejo del baño, mirando su reflejo. Habían pasado 2 meses desde el día en que se llevaron a Larry en el coche de policía, 2 meses que habían cambiado toda su vida. No tenía cicatrices en la cara. El golpe de Larry no había dejado marcas físicas, pero algo había cambiado en sus ojos. Eran más profundos, más viejos, más sabios. Había una determinación en ellos que antes no existía. Hoy era el gran día, la primera vista judicial de Larry. Sheila tendría que testificar, enfrentarse a él por primera vez desde su detención. Estaba nerviosa, pero ya no tenía miedo. En el dormitorio la esperaba un vestido negro, severo y elegante, un regalo de Charlotte, que había insistido en que Sheila se mostrara segura y digna ante el tribunal. «No eres una víctima», le dijo su amiga, entregándole la caja que contenía el vestido. «Eres una testigo de la acusación, una superviviente, y tienes que parecerlo». Charlotte se recuperó rápidamente del ataque. Los somníferos que Larry la había obligado a tomar no le habían causado ningún daño grave. Pero las secuelas emocionales permanecieron. Su casa tenía ahora un nuevo sistema de seguridad y un bote de spray de pimienta en el bolso. Sheila volvió al dormitorio y empezó a vestirse. La casa ya no le parecía una jaula como en los últimos años de su matrimonio. La había vendido un mes después de la detención de Larry. Había demasiados recuerdos dolorosos guardados entre aquellas paredes. Ahora alquilaba un piso pequeño pero luminoso, no lejos de la clínica donde trabajaba. Un nuevo comienzo, una nueva vida. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Sabía quién era. Su padre había prometido acompañarla al juzgado. Era una de sus muchas promesas de los últimos meses, y hasta ahora las había cumplido todas. «Ya voy», gritó, subiéndose rápidamente la cremallera del vestido. Kenneth Lombard estaba en el umbral, tan recto y elegante como siempre. Pero su postura ya no tenía la frialdad distante que había repelido a Sheila durante la mayor parte de su vida adulta. «Buenos días», dijo mirando atentamente a su hija. «¿Estás lista?» «Casi».
Se apartó Sheila dejándole entrar en el piso. Solo queda hacer la maleta y tomar un café. Hay tiempo de sobra. Kenneth entró en la cocina y, para sorpresa de Sheila, se encargó él mismo de preparar el café, desenvolviéndose con soltura en su nueva cocina. ¿Cómo te encuentras? Sheila sonrió mientras observaba a su padre. Era una nueva relación entre ellos, una relación basada en el respeto y el cariño mutuos. Extrañamente, había sido necesaria la detención de Larry para derribar el muro que la separaba de su padre. Nerviosa, admitió con sinceridad. No por Larry, es que no me gusta hablar en público. Kenneth asintió, sirviendo café en las tazas. Estaré a tu lado, dijo con sencillez. Todo el tiempo. Eso fue suficiente. En su voz no había palabras vacías de consuelo ni ánimos trillados. Solo una promesa de apoyo, y eso significaba más para Sheila de lo que podrían significar las palabras. Tomaron café en un cómodo silencio. Durante 2 meses habían aprendido a estar cerca sin llenar el silencio con conversaciones innecesarias. Estar juntos era una nueva habilidad para ambos. El abogado llamó ayer, dijo Kenneth mientras subían al coche. Larry se declara inocente. Sheila asintió. Ya se lo esperaba. ¿Presionaría a su abogado por un estado mental inestable? Preguntó. Probablemente. Es la única estrategia que podría atenuar la condena. Kenneth arrancó el motor. Pero el fiscal tiene pruebas sólidas. Charlotte, Liam, yo, tú, 4 testigos. Y los documentos de la base de Pine Ridge. Y ellos, confirmó Kenneth. El trayecto hasta el juzgado duró 30 minutos. Sheila miró por la ventanilla las calles de Lakeview, la pequeña ciudad en la que había vivido casi toda su vida, pero que ahora empezaba a ver. Era como si se le hubiera caído el velo de los ojos. En la entrada del juzgado los esperaba el abogado, un hombre joven y enérgico que Kenneth había contratado justo después de la detención de Larry. Señorita Clark, coronel Lombard, los saludó. La reunión comenzará dentro de media hora. Me gustaría volver a repasar su línea de testimonio. Ya no soy la señorita Clark, le corrigió Sheila con calma. El divorcio ha concluido. He vuelto a mi apellido de soltera, Lombard. El abogado asintió. Le pido disculpas, señorita Lombard. Aquel pequeño detalle, la recuperación de su apellido, significaba mucho más para Sheila de lo que podían imaginar quienes la rodeaban. Era un símbolo de la recuperación de sí misma, de su identidad, de su dignidad. En el pasillo del tribunal se encontraron con Charlotte, que también iba a declarar. Su amiga abrazó a Sheila y le susurró al oído: «Eres fuerte, recuérdalo». Liam fue el último en llegar. Parecía agotado. Los últimos meses habían sido duros para él. Aunque su testimonio había sido clave para la acusación, seguía sintiéndose culpable por su hermano. «¿Le has visto?», preguntó Sheila en voz baja cuando se quedaron un rato solos en el pasillo. Liam asintió. «Ayer. Está impenitente. Dice que todavía te quiere y que te arrepentirás de tu decisión». Sheila suspiró. Se esperaba algo así, pero aún así le dolió oírlo. «Tú no tienes la culpa de sus decisiones, Liam», dijo suavemente. «Él es responsable de sus propios actos. Lo sé, pero a veces pienso que podría haber visto las señales antes, haber intervenido antes de que las cosas llegaran tan lejos». «Todos podríamos habernos dado cuenta», replicó Sheila. «Pero lo hecho está. Lo importante ahora es seguir adelante». Sonó el timbre, anunciando el comienzo de la reunión. Sheila respiró hondo, preparándose para entrar en la sala. Larry fue conducido por una puerta lateral. Llevaba la ropa de preso habitual, pero estaba tan recto y seguro de sí mismo como siempre. Su mirada encontró enseguida a Sheila en el pasillo y una leve sonrisa apareció en sus labios. Ella no apartó la mirada, no mostró miedo. Algo había cambiado en su mirada, una expresión de desconcierto y tal vez de decepción por el hecho de que ella no hubiera reaccionado de la forma habitual. Comenzó la sesión. La juez,
Una mujer severa, de mediana edad, anunció el caso y pidió al fiscal que presentara los cargos. Sheila escuchó cómo el fiscal enumeraba los delitos de Larry: agresión, amenazas, chantaje, allanamiento de morada, coacción. Cada palabra era cierta, pero seguía siendo extraño oírlas pronunciar en un tono oficial en una sala de tribunal. Era como si hablaran de otra persona, no del hombre con el que había vivido 5 años. Cuando llegó el momento de declarar, Sheila subió al estrado con paso firme. Tras el juramento, el fiscal empezó a hacer preguntas sobre su matrimonio, sobre el comportamiento de Larry, sobre sus amenazas y violencia, sobre los acontecimientos del día en que fue detenido. Sheila habló con calma y claridad, sin dejarse llevar por sus emociones. Vio que Larry se ponía tenso con cada palabra que decía, que apretaba los puños y se le ensombrecía la cara. Pero esta vez su ira no pudo alcanzarla. Cuando llegó el turno del interrogatorio, el abogado de Larry se levantó de su asiento. «Señorita Lombard», comenzó, ¿no cree que está dramatizando conflictos familiares corrientes? Al fin y al cabo, todos los matrimonios pasan por momentos difíciles. En una relación sana, los cónyuges no se amenazan con la violencia, replicó Sheila con firmeza. No mienten sobre su pasado ni utilizan a su pareja para vengarse de sus parientes. El abogado cambió de táctica. ¿Y tu padre? ¿No crees que fue su interferencia lo que arruinó vuestro matrimonio? Después de todo, nunca aprobó a su marido. Mi padre me reveló la verdad que mi marido me había ocultado durante años. Tuvo el valor de admitir sus errores, algo que no puedo decir de mi ex marido. Se hizo el silencio en la habitación. Sheila notó que Kenneth se enderezaba ligeramente en su silla y la saludaba casi imperceptiblemente con la cabeza. Este pequeño gesto de apoyo le dio fuerzas. Después de Sheila, declararon Charlotte, Liam y, por último, Kenneth. Cada uno contó una parte diferente de la historia, y juntos los testimonios crearon una imagen completa de la manipulación y el abuso de Larry. Cuando llegó el turno de Larry, pronunció un discurso lleno de justa indignación. Habló de su amor por Sheila, de cómo su padre siempre se había interpuesto entre ellos, de su injusta persecución en la base militar. «Amaba a mi mujer», dijo, mirando directamente a Sheila. «Todo lo que hice, lo hice por amor a ella. Sí, he cometido errores. Sí, tengo problemas de ira, pero nunca quise hacerle daño». Sheila escuchó este monólogo con una sensación de irrealidad. Larry creía en lo que decía, de eso no le cabía duda. En su retorcida forma de ser, el amor podía adoptar esas formas. Por un momento incluso sintió lástima por él, un hombre tan retorcido por sus propios demonios que confundía su obsesión con el amor. La vista duró todo el día. Cuando el juez levantó la sesión hasta el día siguiente, Sheila se sentía inusualmente cansada, como si hubiera corrido una maratón. «Lo has hecho muy bien», dijo Kenneth al salir del juzgado. «Estoy orgulloso de ti». Aquellas sencillas palabras la hicieron detenerse en mitad de las escaleras, palabras que había esperado toda su vida, el reconocimiento de su padre, su orgullo. «Gracias», respondió en voz baja. «Es importante para mí». Kenneth asintió, comprendiendo más de lo que había dicho. «Sé que he sido un mal padre», dijo mientras subían al coche. «Después de la muerte de tu madre, me perdí. Era el comienzo de una conversación que llevaban años posponiendo». Sheila se volvió hacia su padre y vio en sus ojos el dolor que había ocultado durante tanto tiempo. «¿Por qué te distanciaste de mí?», le preguntó sin rodeos. «Siempre pensé que era porque te recordaba a mamá». Kenneth suspiró pesadamente. «En parte, sí. Te pareces tanto a ella. Los mismos ojos, la misma sonrisa. A veces era insoportablemente doloroso mirarte». Dejó de hablar. Pero no era solo eso. Tenía miedo. ¿Miedo? ¿De qué? De perderte a ti también. Sheila frunció el ceño. «Pero no habrías podido perderme si no me hubieras alejado».
Sé que suena ilógico, sonrió débilmente Kenneth, pero después de la muerte de Lorraine me quedé destrozado. Pensar que podía perderte a ti también, en un accidente, por enfermedad, por lo que fuera, me paralizó. Decidí que sería más fácil mantener las distancias, que si no estaba demasiado apegada a ti, no sufriría tanto si a ti también te pasaba algo. Sheila miró a su padre, por primera vez comprendiéndolo de verdad. ¿Ha funcionado?, preguntó en voz baja. No, respondió Kenneth con sencillez. Te seguía queriendo, pero creé una distancia que nos hizo daño a los dos, y cuando Larry apareció, negó con la cabeza. Enseguida supiste que le pasaba algo. Sí, algo en sus ojos me recordó a la gente que había encontrado en el servicio, gente con tendencias peligrosas, pero no podía decírtelo porque nunca volvimos a hablar. Y entonces descubriste quién era realmente. Sí, y me asusté aún más, pero en vez de decirte la verdad, intenté seguir sola. Cometí el mismo error de no volver a confiar en ti. Sheila puso la mano en el hombro de su padre, un gesto que antes habría sido impensable entre ellos. Los dos hemos cometido errores, papá. Yo también podría haber intentado comprenderte, hablar contigo. En lugar de eso, huí hacia el matrimonio con el primer hombre que me prestó atención. Los dos hemos estado huyendo del dolor durante demasiado tiempo, dijo Kenneth en voz baja. ¿Quizá ha llegado el momento de parar? Sheila asintió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de un extraño alivio. Había llegado el momento. Esa noche cenaron juntos en un pequeño restaurante no muy lejos de la casa de Sheila. Por primera vez en años, hablaron de su infancia, de Lorraine, de los años que habían pasado separadas. Fue una conversación dolorosa pero necesaria. Kenneth le contó que se culpaba de la muerte de su mujer. Pensaba que el estrés de su infidelidad podría haber acelerado la enfermedad. Su parte racional se daba cuenta de que no era cierto, pero la culpa desafiaba a la lógica. Tras su muerte, no podía perdonarme haberla traicionado, afirma. Así que me castigué renunciando a todo lo que podía darme felicidad, incluida mi relación contigo. Sheila le contó lo desesperadamente que había buscado la aprobación, primero de él y luego de Larry. Cómo había confundido el control con el cariño porque nunca había conocido el verdadero apoyo. Deseaba tanto que alguien me quisiera que dejé que Larry me convenciera de que su obsesión era amor, confesó. Incluso cuando todo en mi interior me gritaba que no estaba bien. Al final de la velada, no habían resuelto todos sus problemas. Décadas de distanciamiento no se arreglan en una conversación, pero habían empezado, una base para una relación nueva y más sana. Al día siguiente, en el tribunal, el abogado de Larry llamó a un psiquiatra que diagnosticó a su cliente trastorno narcisista de la personalidad con elementos de trastorno límite. Mi cliente necesita tratamiento, no ser encarcelado, argumentó el abogado. Sus actos estaban motivados por una enfermedad, no por malicia. El fiscal, en su alegato final, discrepó. El diagnóstico no exime de responsabilidad. El acusado era consciente de sus actos, los planeó, ocultó pruebas. Es un peligro para la comunidad, especialmente para su ex mujer y sus seres queridos. El jurado se retiró a deliberar. Sheila estaba sentada en la sala, mirando la nuca de Larry, tensa, inmóvil. Extrañamente, ya no sentía odio ni miedo por él, solo fatiga y una vaga lástima por un hombre atrapado en la jaula de sus propias ideas distorsionadas del mundo. El veredicto llegó por la tarde, culpable de todos los cargos. El juez condenó a Larry a 5 años de prisión con tratamiento psiquiátrico obligatorio. Cuando se lo llevaban, se volvió y miró directamente a Sheila. No había remordimiento en sus ojos, solo resentimiento e incomprensión. Seguía considerándose una víctima. Esto no ha terminado, susurró, pero esta vez sus palabras no asustaron a Sheila.
Sabía que era exactamente el final para ella, el final del miedo, el final de la manipulación, el final de vivir de puntillas. Después del juicio, Sheila, Kenneth, Charlotte y Liam fueron al café. Ninguno de ellos tenía ganas de celebrarlo. El veredicto no les produjo ninguna alegría, solo alivio y la esperanza de que Larry recibiera la ayuda que necesitaba. ¿Qué vais a hacer ahora?, preguntó Charlotte mientras los hombres iban a pedir café. Sheila dudó un momento. Por primera vez en mucho tiempo podía decidir su propio destino, sin fijarse en las expectativas o exigencias de nadie más. Me han ofrecido el puesto de enfermera jefe en el pabellón infantil, dijo. Creo que lo aceptaré, y a lo mejor vuelvo a la universidad para sacarme la carrera. Me parece estupendo, sonrió Charlotte. Te mereces empezar de cero. ¿Te lo mereces?, preguntó Sheila. Después de todo lo que ha pasado, estoy bien, respondió Charlotte con seguridad. Esta experiencia me ha enseñado a apreciar cada día y a no tener miedo a correr riesgos. He solicitado la formación de paramédico. Quiero trabajar en una ambulancia. Kenneth y Liam volvieron con café. Los cuatro se sentaron a hablar del futuro, a compartir planes. Liam habló de mudarse a otra ciudad, de querer empezar una nueva vida lejos de los recuerdos de su hermano. Kenneth habló del trabajo voluntario con veteranos que había comenzado recientemente. También estoy pensando en vender la casa, dijo, dirigiéndose a Sheila. Es demasiado grande para una sola persona y demasiados fantasmas. Sheila asintió. Lo comprendía. La casa donde había pasado su infancia siempre le había parecido un mausoleo para su madre. ¿A dónde te vas a mudar? Aún no lo he decidido, dudó Kenneth. Pero me gustaría estar cerca de ti, si te parece bien. Sheila sonrió, sintiendo calor en el pecho. No me importa en absoluto. Después del café, se separaron. Charlotte se fue a casa, Liam fue al hotel y Kenneth se ofreció a llevar a Sheila. Por el camino, hablaron de trabajo, de planes para el fin de semana, de cosas sencillas y cotidianas, una conversación que antes parecía imposible entre ellos. En la puerta de su piso, Kenneth se detuvo, claramente deseoso de decir algo pero incapaz de encontrar las palabras. Gracias por estar a mi lado, dijo Sheila con sencillez. Significa mucho para mí. Kenneth asintió. Me gustaría recuperar el tiempo perdido, si me lo permites. Me gustaría, respondió Sheila con sinceridad. Vio partir a su padre y, por primera vez en años, no sintió amargura por las oportunidades perdidas, sino esperanza en el futuro. Esperanza en la curación de las heridas que ambos habían arrastrado durante tanto tiempo. Al entrar en el piso, Sheila se acercó a la ventana. La ciudad se dormía. Las luces de las ventanas se encendían. En algún lugar ahí fuera vivía gente con sus propias historias, victorias y derrotas, amor y dolor. Ella formaba parte de ese mundo, no perfecto, pero real. Mañana sería un nuevo día, un día sin miedo, sin mentiras, sin tener que fingir ser alguien que no era. El camino por delante no estaba claro, y Sheila sabía que la curación no se producía de la noche a la mañana. Los fantasmas del pasado la perseguirían durante mucho tiempo, en sueños, en recuerdos repentinos, en reacciones subconscientes. Pero estaba preparada para enfrentarse a ellos, preparada para avanzar, día a día, a pequeños pasos, preparada para perdonar, no a Larry, sino a sí misma y a su padre, dispuesta a aceptar sus errores y debilidades comunes, a verlos no como un estigma de fracaso, sino como parte de lo que les hacía humanos. Era un comienzo, inseguro, frágil, pero un verdadero comienzo de curación.